Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde dónde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández y estoy encantada de estar hoy con todos vosotros celebrando la inauguración y dándos la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre estrategias y abordajes en tiempos de pausa mundial organizado por la Asociación Internacional de Sintergética. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alejandro Posada. Alejandro Posada es médico, especialista en sintergética y bioenergética. Es socio fundador de la Asociación Vía Vida y hoy nos va a hablar de herramientas para mejorar el sistema inmunológico desde la sintergética. Antes de empezar y de dar paso a Alejandro, os quería dar las gracias a todos por estar aquí y también pediros perdón por un pequeño retraso que hemos tenido, que ha sido más un tema técnico que otra cosa. También aprovecho para mandaros mucho ánimo, mucho cariño a todas las partes del mundo desde donde nos estéis viendo. Muchos de vosotros estaréis en situación de confinamiento. Así que todo mi amor, todo mi ánimo y todo mi cariño para todos vosotros, porque de esto vamos a salir juntos y unidos más que nunca. Y también querría hacer una mención especial a todos los sanitarios, a todas esas personas que están luchando en este momento, en estos momentos de pausa por la epidemia que estamos viviendo, y a todas las personas que a lo mejor no son personal sanitario, pero que gracias a ellos estamos teniendo un confinamiento los demás agradable, que no nos falte la comida, ni la electricidad, ni muchas otras cosas sin las cuales nos sería difícil no estar. Así que antes de empezar, gracias a todos vosotros por estar aquí. Y ahora sí que doy paso a Alejandro y con él a una maravillosa ponencia que nos ha preparado para que todos la disfrutéis y desde ahora podáis empezar a aplicar esas herramientas en estos momentos de pausa y, por supuesto, en todos los momentos de vuestra vida. Dicho esto, hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que estemos siguiendo las recomendaciones, que estemos teniendo la suficiente serenidad y calma con este proceso de aprendizaje que la humanidad misma nos ha dado, que el planeta nos ha dado, y por qué no aprovechar estos procesos tan complejos aparentemente para crecer como humanidad, para volvernos a encontrar, para sacar el tiempo preciso para lo que jerárquicamente sea importante. Pues gracias a ti por estar aquí, decirte que hay personas de todo el mundo saludándonos, así Qué que un bueno. abrazo para todos los que nos estáis viendo en directo ahora y también a las personas que nos veréis más adelante. También recordaros que si os gusta los que estáis viendo, por favor, no olvidéis darle al like y compartirlo con todas las personas que creáis que esta información que Alejandro nos va a compartir les puede ayudar. También pediros si nos veis bien y escucháis bien, yo creo que sí, porque si no nos lo hubierais dicho, yo creo que nos veis bien, pero aún así, pues nos lo podéis decir. Y ahora sí que, Alejandro, te doy paso a que empieces esta maravillosa presentación que has preparado. Bueno, Verónica, entonces nos vamos con esta ponencia que hemos preparado sobre inmunidad y emociones y la importancia que tienen estos renglones ahora en estos momentos en que estamos afrontando estas dificultades tan complejas. Y yo creo que esta imagen lo dice todo. Creo que esta imagen nos está mostrando precisamente cómo súbitamente nos vimos enfrentados a algo para lo que seguramente no estábamos preparados, pero que nos pone a prueba y saca lo mejor de cada uno de nosotros y nos invita a compartir desde el ser que somos, desde la esencia que habita en nosotros, y seguramente vamos a tratar de dejar algunas herramientas sencillas, prácticas, para tratar de que pongamos esto al servicio de la humanidad misma. Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Vamos a darle paso a nuestro tema. Siempre nos han presentado el sistema inmunológico como simplemente una defensa frente a las agresiones, pero yo pienso que esto va un poco más allá. Esta imagen que nos muestra el intento de ataque y el tratar de detenerlo apenas son, yo creo que el aspecto superficial de lo que tiene que ver con el proceso de la inmunidad y de lo que estamos confrontando hoy en día. Sin duda que esto trasciende lo que nos está ocurriendo por el virus ahora tan complejo que estamos afrontando, y entonces yo creo que nos invita a rescatar cosas tan importantes como estas. Nada externo podrá dañarnos, podrá afectarnos siempre y cuando
conservemos nuestra unidad, saber que somos seres interdependientes, que entre todos estamos haciendo el proceso de aprendizaje, que entre todos nos estamos moviendo para conectarnos con lo verdaderamente esencial y, como les digo, para aprender la lección. Siempre la enfermedad es una lección por aprender. Cuando hemos aprendido, pues simplemente el buen maestro se aleja, tal vez a tratar de enseñarles a otros, pero yo creo que es el instante preciso para que como humanidad, sin distingos de razas, de credos, de políticas, nosotros vayamos a enfocarnos en algo que nos va a hacer caer en cuenta de que esa única semilla, que es la propia humanidad, tenía que emerger, tenía que germinar. Y tal vez cuando nos ponen a prueba es cuando, insisto, vamos a poder mostrar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces se trata de hacer más que cualquier cosa un aprendizaje, pero no cualquier tipo de aprendizaje, tiene que ser un aprendizaje consciente, es decir, donde estemos elevando la frecuencia de nuestros pensamientos y emociones para llegar a la conquista de esa conciencia y, ¿por qué no?, alinearnos y encontrarnos ya desde el punto de vista físico, emocional, mental, perfectamente alineados y coherentes para tratar de encontrarnos en esa alma una en la que todos estamos involucrados. Ese aprendizaje consciente entonces nos lleva a descifrar lecciones muy importantes que nos están presentando en nuestro día a día. Pero el descifrar implica tener la capacidad de asombro, tener la capacidad de observar, tener la capacidad de hacer la pausa, tener la capacidad de interiorizarnos un poco, de cerrar los ojos y empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro interior? Antes de que ocurriera este virus que se suelta o lo sueltan, no entremos en discusiones de esas, pero antes de que esto ocurriera, yo creo que la vida nos estaba llamando hacía mucho rato a enterarnos un poco más de este planeta en el que habitamos, de ese factor relacional tan importante que tiene que ver con la capacidad de encuentro con el otro, de respeto profundo por el otro y, por supuesto, con la posibilidad de ir adelantando procesos que nos competen en este momento. Súbitamente nos vimos confinados, yo pienso que no aislados, sino más bien confinados, como un acto responsable, sin duda que es un acto de responsabilidad en este momento estar confinados para evitar esa propagación de este virus, pero también es un momento precioso para encontrar la edad del sol a través de esa soledad. Esa soledad nos está diciendo que posiblemente vamos a brillar como seres humanos, vamos a brillar como individuos, vamos a brillar como seres que podemos encontrarnos sin distingos de ningún tipo y sin duda a través de esa soledad vamos a empezar a apreciar cosas que a lo mejor habíamos dejado a un lado por nuestras ocupaciones, por la cotidianidad. Sin duda que la humanidad no va a ser la misma después de este proceso, sin duda que tendremos que reinventarnos, sin duda que tendremos que volver a encontrar modos y modas diferentes, pero eso mismo también nos lleva a cuestionarnos y a generar respuestas. Esa capacidad adaptativa tan grande que tenemos como seres humanos nos va a permitir probablemente volver a entender desde los orígenes mismos que tenemos este planeta a nuestro servicio y que debemos nosotros también servir para que el planeta nos sirva. Entonces, en esa soledad, resulta que hemos recibido, a lo mejor sin darnos cuenta, un regalo que no esperábamos, como es este, el manejo del tiempo. Hasta aquí la vida estaba siendo muy acelerada. Probablemente no estábamos haciendo la pausa necesaria, esa pausa que nuestro corazón nos recuerda en cada latido, en cada movimiento, con esa diástole y esa sístole que estamos diciendo, es el momento de expandirnos, pero también de contraernos. Y en ese juego de los dos movimientos lo que estamos haciendo es rescatando la pausa, volver a manejar el tiempo, volver a conectarnos con esta imagen que estamos mostrando allí, no es otra cosa que una invitación también a que vivamos desde el centro, desde nuestro corazón, que no es otra cosa que nuestro presente. Tal vez es el momento más precioso que la vida nos está diciendo para dejar el pasado atrás, por lo menos las cosas
que nos pesan de ese pasado, dejar de hipotecarnos al futuro y regalarnos este presente que es el presente en presencia. Es el momento de comunicarnos de otra manera, es el momento de poner y de aflorar desde nuestro centro, desde nuestro corazón. No en vano, el cuarto centro, el del corazón, está en toda la mitad de esos 7 centros principales que hemos mencionado tantísimas veces en nuestras formaciones de Sintergética. Pues bueno, no debe ser al azar que esto nos invite a centrarnos, que nos invite a interiorizarnos realmente y, ¿por qué no?, a disfrutar inclusive, si se puede utilizar el verbo, este aprendizaje que la vida puso en nuestras manos y puso sobre todo en nuestro corazón y en nuestras conciencias. Es el tiempo entonces de no procrastinar, es el tiempo de jerarquizar, de priorizar para poder saber qué es lo realmente esencial. Es decir, es un llamado al despertar de la conciencia colectiva, es un llamado a serenarnos, a entrar en los procesos de calma, a apreciar el instante de cada instante, como decía Siddhartha Gautama, el Buda. Y es el momento en que probablemente nosotros vamos a encontrar lo mejor de nosotros si no procrastinamos, es decir, no aplacemos. Este es un momento, a pesar de la pausa, para no aplazar y, al contrario, para darnos cuenta de que tenemos un espacio, ahora que estamos confinados, para reorganizarnos, reprogramarnos, empezar a encontrar otras posibilidades. Y por supuesto, ya lo decía Verónica en la presentación, es el momento de cuidarnos, porque cuando yo te cuido, tú me cuidas y nos cuidamos. Y de esta manera vamos a tener que tener muy en cuenta a todas esas personas que mencionaba Verónica en su presentación, que sin duda en este momento son los grandes héroes, son los que permiten que, por ejemplo, tengamos un encuentro como estos, son los que están arriesgando sus vidas en el día a día, son los que están poniendo lo mejor no solamente de sus conocimientos, sino de sus corazones, para que entre todos empecemos a vibrar en altas frecuencias. Cuando ese corazón coherente de quien nos cuida recibe el eco del corazón coherente también de quien está dispuesto a recibir y acepta responsablemente lo que le corresponde, entonces esa sumatoria de corazones coherentes nos está permitiendo elevar un patrón frecuencial que seguramente va a ser óptimo y va a evitar que patrones mucho más bajos, como los del virus, como emociones tóxicas y demás, no nos toquen a nosotros. Entonces, el momento preciso para cuidarnos y cuidarnos realmente implica, insisto, me puedo volver un poquito casi que hasta cansón con estas palabras, pero es que es responsabilidad de cada uno aportar lo que le corresponde. En este proceso, entonces, la responsabilidad por nosotros y por los otros nos ayuda a rescatar esta palabrita tan especial que es la interdependencia. Reconozcámonos no como seres dependientes, sino más bien como seres interdependientes, tampoco independientes. Eso significa que cada uno, así como estas manos están unidas en este momento, puede aportar desde su quehacer, desde su día a día, desde su profesión, desde lo que humildemente cada uno sabe como su conocimiento de base, y tal vez de esta manera vamos a empezar, insisto, a ir avanzando en estos procesos. Yo siempre pongo medio en broma esta marca en los relojes que uso, y esa marca yo la he llamado la marca Prioriza. Yo no sé si exista, pero sería una buena oportunidad para que saliera a flote esta marca, porque siempre estamos repitiéndonos cosas como estas. Es que hay cosas más importantes que hacer. Y de pronto nos dimos cuenta de que la vida nos estaba diciendo, hey, es ahora o nunca. Es este momento, este instante, y creo que a fe que todos lo estamos entendiendo, y es la forma entonces en que tenemos que ir avanzando. Y por supuesto, empezar a dejar esto que yo he llamado el pensamiento gravitacional, es decir, pasar de la gravedad a la levedad, pasar de ponerle más peso a nuestros pensamientos a pensar con levedad, a pensar como el niño que desde su leve edad nos está diciendo vale la pena trascender,
vale la pena elevarnos a un nivel de conciencia mucho mayor, vale la pena quitar ese peso que hemos estado cargando durante tanto tiempo y que nos invita entonces a descubrirnos, insisto, en esas pequeñas cosas. Probablemente hasta aquí no habíamos pensado muchísimo en el sistema inmunológico porque, bueno, lo estábamos pasando, digamos, en nuestra zona de confort tranquilamente y cuando nos empezaron a hablar de nuestros primeros casos, tal vez dijimos, esto no va a ser con nosotros, pero nos vimos sorprendidos. Entonces, es el momento preciso para que los pensamientos se comporten como deben ser, como ángeles de la libertad, no como carceleros del destino. El reino humano entonces empieza a elevar sus alas, empieza a extender sus alas, empieza a emprender el vuelo cuando nos damos cuenta de que esos pensamientos contribuyen a la libertad. Cuando vamos haciendo el camino desde el sendero de los arquetipos de los que nos habla Jung, cuando pasamos del huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón, finalmente rescatamos ese último personaje maravilloso que es el bufón, que nos invita de nuevo a rescatar también una lección fundamental por aprender, que es la libertad. Ahora probablemente muchos se sienten encarcelados, pero yo creo que no es encarcelados, es el momento precisamente en el que cada uno de nosotros va a encontrar su mayor libertad, porque entonces va a tener un polo, una dirección concreta, unas coordenadas precisas hacia dónde dirigir ese vuelo, hacia dónde extenderse en el vuelo, y creo que este instante en el que recuperamos nuestra libertad va a ser en el que posiblemente apreciemos ese como el mayor don del que estamos dotados. Entonces, ahora sí, adentrémonos un poco para entender el tema que nos vamos a proponer. Decimos desde el sistema inmunológico que existen agresiones patógenas, es decir, que son capaces de generar en nuestro interior enfermedades o comportamientos anormales desde nuestra fisiología. Yo sé que hay muchos médicos aquí viéndonos hoy y ellos me disculparán porque voy a tratar de utilizar un lenguaje muy sencillo para que esta información le pueda llegar a mucha gente y podamos compartirlo desde eso, desde la sencillez. Esas agresiones patógenas frecuentemente suelen ocurrir a partir de precisamente los virus, los hongos, las bacterias o incluso algún tipo de células afectadas que pueden generar respuestas inadecuadas. Cada uno de estos patógenos tiene una particularidad y genera un comportamiento diferente en nuestro organismo, pero tenemos que ser humildemente aprendices y darnos cuenta que no nos las sabemos todas y definitivamente declararnos por momentos deliciosamente ignorantes. Pasamos de ignorar que ignoramos, a saber que ignoramos, a saber que sabemos y muchas veces a tener que ignorar lo que sabemos para darle cabida a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias, a nuevas visiones del mundo que nos permitan explorar cosas mucho más allá de nuestro entendimiento habitual. Así que el encontrarnos hoy con un virus o con un hongo o con una bacteria o simplemente con unas células que no entendieron cuál era su misión o que ya la cumplieron y están en un proceso de generación, es una bellísima oportunidad para entender que ese sistema inmunitario nos reclama desde muchas fronteras, desde muchos aspectos, desde muchas esferas de la conciencia y es el momento de empezar, ¿por qué no?, a comunicarnos con estas estructuras. Finalmente, estas estructuras, como los virus, son partículas de RNA que lo único que están haciendo es que nos están recordando que son antenas emisoras de información, pero para que esa emisión de la información cumpla su propósito, pues debe haber un receptor de la información. Seguramente si logramos alejarnos de frecuencias que resuenen con el virus, y lo vamos a ver más adelante, vamos tal vez a encontrar una manera más expedita de que nosotros también aportemos
a todas esas personas que nos están cuidando en este momento y pongamos cada uno nuestro propio granito. También existen entonces agresiones de tipo físico-químicas y aquí hablamos de las radiaciones supremamente importante. Aquí estamos hablando de las radiaciones electromagnéticas, los celulares, los microondas, las antenas, todas estas cosas que nos están bombardeando ahora, pero sobre todo de unas radiaciones más importantes que todas, que son las radiaciones de tipo interpersonal. ¿Por qué no plantearnos la posibilidad de, en lugar de lanzar pensamientos de agresión, de disturbios interiores, de miedo, de temores, de angustia, de ansiedad, por qué no más bien sintonizar esa frecuencia para que cada uno de nosotros empiece a emitir frecuencias derivadas del amor, la ternura, la pasión, la comprensión amorosa por las limitaciones del otro, hacen parte de esas vibraciones mucho más altas que sin duda nos van a permitir alejarnos de las bajas vibraciones a las que nos estamos enfrentando hoy. Por supuesto, también vienen todos los procesos tóxicos a los que nos enfrentamos en el día a día. Coincide, infortunadamente, en muchas regiones nuestras la polución desde el punto de vista ambiental. Pero miren lo bonito, nos están mostrando imágenes que en este momento yo creo que jamás hubiéramos soñado con volver a verlas. Una cantidad de especies volviendo a salir, a recordarnos que todavía existen y casi que caricaturescamente nos muestran a nosotros encerrados en las jaulas y a estas especies yéndonos a visitar. Pues bueno, es un llamado que la vida y las circunstancias nos llevaron a comprender y seguramente que es el momento en que también tengamos que despertar la conciencia para crear empresa posteriormente, pero una empresa responsable ecológicamente y una empresa que mida sus saberes más en el haber espiritual que en cualquier otro aspecto importante. Y por supuesto, muchos elementos externos. Nos hablaron hace muchísimo tiempo de que la genética era un factor preponderante, fundamental y único para generar en nosotros respuestas de cualquier tipo. Y nos decían que eso era el 90%. Por fortuna, con el advenimiento de la epigenética, es decir, de entender que hay muchas cosas por fuera de los genes, nos dimos cuenta que el entorno era realmente el 90% de lo que influía en la expresión de nuestros genes. Es decir, en nuestros genes tenemos información básica, fundamental, que hemos heredado de nuestros ancestros, a quienes honramos en este momento, pero la expresión de muchos de esos genes depende también de la relación que nosotros tengamos con nuestro entorno. Y tal vez es el momento de empezar a modificar nuestro pequeño entorno. Tal vez es el momento de hacer más amable cada espacio, de volver a rescatar la música, de volver a rescatar el colorido, de volver a rescatar lo más esencial que estaba allí, pero que nuestra mente estaba distraída y tal vez entonces no podíamos ver con acuciosidad eso que tan generosamente se nos ha presentado hasta ahora. Es el momento entonces de que esos elementos externos, ese entorno, esas personas que habitan con nosotros, esos otros seres vivos y también aquellos otros seres que están a nuestra disposición en otros planos, nos estén visitando y nos estén tocando en lo más profundo de nuestro interior para recordarnos que esta existencia es común. Y también existen entonces agresiones por toxinas. Y cuando hablamos de eso, hablamos también de células tóxicas, posiblemente de injertos o sustancias externas que tengamos colocados en nuestro cuerpo y, ¿por qué no, también de los cuerpos extraños? Es el momento entonces tal vez de reconciliarnos con todo esto, de aceptarnos tal y como somos, de no reñir más de nuestras situaciones, sino de, al contrario, generosamente repetirnos esa palabra mágica todos los días. Gracias, gracias, gracias infinitamente por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que estamos sintiendo. También es válido que sintamos en nuestras emociones algunas cosas que no estábamos acostumbrados a sentir y que vamos a ver más adelante cómo podemos modificarlas. Dicho esto, entonces también mencionemos que dentro del sistema inmune hay una serie de componentes fundamentales que nos están invitando a conectarnos con cada una de estas
partecitas que no son aisladas, sino que se componen de manera armónica como todo partes, formando una única unidad. Y tenemos entonces que empezar por nuestra médula ósea, fundamentalísima para la producción de nuestras células inmunológicas, por supuesto del sistema linfoide, y en ese sistema linfoide estamos hablando de nuestras adenoides, de las amígdalas, del apéndice, es decir, de una serie de organelas que tenemos en nuestro cuerpo que nos están invitando a decirnos también: asombrémonos por esta perfección, maravillémonos, no me canso de repetir esto, con la perfección que habita en nosotros. También hablamos de los ganglios linfáticos, un sistema que nuestro perfecto cuerpo diseñó para eliminar sustancias tóxicas de nuestro cuerpo. Y especial mención hago en esta tripleta, en el timo, el vaso y el hígado, como lo que nosotros conocemos en medicina como el gran sistema retículo endotelial. Del timo nos dijeron mucho tiempo atrás que era apenas un remanente anatómico, es decir, que no tenía mucha importancia, que era casi que algo que a los 13, 14 años se atrofiaba y resulta que ya no importaba más. Hoy sabemos que este timo ha recuperado una importancia fundamental, y es la de saber que allí está el rector máximo probablemente de nuestro sistema inmunológico, y no debe ser al azar su localización. Está en el cuarto centro, ese cuarto centro que también nos invita a conectarnos con nuestro corazón. Precisamente es como si la disposición anatómica misma nos invitara a reconocernos desde ese cuarto centro, desde esa esencia que somos, desde nuestro corazón, y a aceptarnos. Y en ese aceptarnos y reconocernos está gran parte de la posibilidad de que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa funcione de manera adecuada. El vaso, que dicho sea de paso, es el único órgano en nuestro cuerpo que tiene dos chakras, uno anterior y otro posterior, y ese chakra anterior y posterior nos están recordando al vaso como un sistema fundamental para bombear nuestra energía a todo nuestro cuerpo, pero además nos está recordando que es el órgano catabólico por excelencia, es decir, el órgano que se encarga de empezar ese proceso de eliminación de toxinas, y siempre debe haber un perfecto equilibrio con nuestro hígado, y ese hígado es el órgano anabólico, el órgano formador, el órgano que nos ayuda a absorber los nutrientes. Cuando hígado, timo y vaso dialogan de manera armónica, entonces estamos, entre comillas, condenados a disfrutar de una inmunidad adecuada, de una capacidad de aceptación adecuada y de un manejo de emociones también adecuado, del que iremos hablando posteriormente. Por último, no podemos olvidar esto de las mucosas, que es algo en lo que la medicina viene trabajando, pero muy profundamente últimamente. Hoy se habla, por ejemplo, de un segundo cerebro a nivel de lo que tiene que ver con nuestro intestino, porque allí habitan las trillones y trillones de bacterias. No sé si sabían, pero tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células, y esas bacterias, si están donde deben estar, están cumpliendo una función fundamental, y por eso tal vez hoy en día se hable tanto de la nutrabiótica y de todo lo que tiene que ver con los micronutrientes, con la macrobiótica y la microbiótica, y esto es un capítulo supremamente extenso que tal vez tengamos tiempo de tratar más adelante, pero que ocupa un lugar preponderante en esto de los componentes de nuestro sistema inmune. Así que vamos familiarizándonos con eso. Pero resulta también que dentro de estos componentes del sistema inmune tenemos un sistema celular que se divide básicamente en dos aspectos fundamentales. Por supuesto, esto es un tema muchísimo más complejo, pero para hacerlo de una manera didáctica, sencilla, clara, que podamos poner en práctica, entonces hablamos primeramente de un sistema mieloide que tiene que ver básicamente con el desarrollo de nuestras plaquetas, aquellas que tienen una función fundamental
en los procesos de coagulación, de los eritrocitos o glóbulos rojos tan importantes porque son los que nos ayudan a redistribuir el oxígeno hasta el último rincón de nuestro cuerpo y por lo tanto son estructuras fundamentalísimas de nuestro sistema cardiocirculatorio. Y algunas de las células blancas como son los macrófagos, hago énfasis en esta porque los macrófagos hoy con el proceso que estamos viviendo del coronavirus, este tiene una importancia, yo diría, crítica en este proceso de regulación del sistema inmune. Lo propio los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que son varios tipos de células de los glóbulos blancos que están ahí, alertas, pendientes de que sea dada la orden para reconocer aquello que no nos pertenece y simplemente es como aplicar la maniobra del torero, ole, permitir que eso que no nos pertenece siga, que no nos atrapemos en esas cosas, pero vamos a darnos cuenta de que esto no funciona de manera aislada, sino que tiene que ver con todo nuestro sistema psicológico, emocional, neurológico, es decir, con todo lo que la psiconeuroendocrino inmunología nos ha venido diciendo desde muchos años atrás. Y viene una segunda parte, que es la del sistema linfoide, que básicamente tiene estos dos tipos de células, los linfocitos B y los linfocitos T, que se encargan de desarrollar en nosotros lo que conocemos como la inmunidad humoral y celular respectivamente. Son dos tipos de inmunidades que se nos presentan y se nos ponen al servicio para que podamos a partir de eso nosotros aprovechar esta dotación que tenemos para justamente afrontar estas dificultades que tenemos ahora. Pero hablar entonces de todo este sistema inmune implica también hablar de este bendito virus que es el COVID-19, porque este COVID-19 tiene unas características muy importantes. No me voy a adentrar muchísimo en eso, no soy experto en la materia. Todos los días, bueno, creo que todos nos vamos haciendo medio expertos con toda la información que nos está bombardeando todos los días y frente a la cual ya no sabemos muy bien para dónde mirar, pero tiene algunas características muy importantes. Lo primero es un virus neumotrófico que partió probablemente de una zoonosis y esa zoonosis entonces hizo que este desarrollo del virus tuviera una afinidad fundamental, sobre todo por nuestros tejidos a nivel bronquial. Entonces tiene esa preferencia porque tiene ciertas características, tiene unas proteínas de membrana, tiene unas proteínas a nivel del núcleo celular, del núcleo de la membrana del virus, del núcleo viral, perdón, y de las proteínas externas. Pero hago mucho énfasis en estas proteínas externas porque probablemente allí, según todos los expertos, de eso se desprende la virulencia que tiene este pequeño bichito en nosotros, porque estas proteínas externas que tienen esta forma espiculada que estamos viendo aquí en la imagen, son las que permiten que el virus penetre más fácilmente en esas mucosas. Y hay algunos interrogantes que se plantean en este momento. ¿Qué son eso? Interrogantes, nada que podamos decir a ciencia cierta. Aparentemente, pareciera ser que el virus tuviera un comportamiento un poco más benévolo a nivel del trópico, pero lo dejo allí interrogado y aparentemente, por fortuna, pareciera ser que este virus está dejando lo que se llama una autoinmunidad. Es decir, que aquellas personas que enfrentan el virus se recuperan, probablemente nunca más vayan a sufrir de por lo menos esta cepa del virus y de alguna manera son personas que van a crear anticuerpos, que ya se van a defender, que han aprendido desde su sistema inmunológico y esa es una mirada esperanzadora porque por fortuna pareciera ser que el número de complicaciones es un porcentaje relativamente pequeño frente a las personas que se recuperan y aprendan. Y digo relativamente pequeño porque obviamente ninguna muerte es deseable y por supuesto no quisiéramos tener que afrontar esto tan de cerca con la muerte, pero sin duda ahí está también para una lección desde la humanidad misma que nos compete. Viene una
información fundamental y es la secuencia. Hago mucho énfasis en esta imagen que me encantó, cómo nosotros nos protegemos de esta manera y protegemos a los otros, por supuesto, recibiendo las recomendaciones que nos han dado en las circunstancias propicias. Con eso hay toda la polémica que ustedes quieran, pero sin duda que ese acto de responsabilidad nos ayuda a comprender un poco más esta secuencia de la que voy a mencionarles. Entonces hay un proceso metabólico que se da en nuestro cuerpo. Ese metabolismo es el que genera la energía suficiente para que recordemos aquella frase de que la vida es movimiento y a partir de ese metabolismo, de esa energía, se presenta esa capacidad de dinamizarnos, de estar moviéndonos continuamente para activar nuestro sistema inmune. Comprendiendo esto, entonces vamos a pasar a cosas muy sencillas, pienso yo, pero a las que podemos hacerle énfasis para entender que nosotros también podemos participar en este proceso. Y hablamos entonces del ayuno, el ayuno, ojo, regulado. El ayuno no es otra cosa que la invitación a la pausa también. Cuando hacemos ese proceso de ayuno, y hoy se aconseja hacerlo, insisto, de manera regulada, aquellos quienes no estén acostumbrados a hacer un ayuno, hacerlo súbitamente y simplemente tomar líquidos, puede serles nocivo porque no están preparados para eso. Pero ¿qué tal si empezamos un pequeño ayuno simplemente evitando las carnes durante un lapso determinado, que pueden ser 24 horas inicialmente, pero después a lo mejor 2 o 3 veces por semana y a lo mejor comiendo carne una vez por semana para aquellos quienes no son vegetarianos? No estamos haciendo aquí énfasis en que tengamos que ser ni vegetarianos, ni llevar una dieta estrictamente ayurvédica, ni una dieta omnívora por completo. Yo pienso que cada uno de nosotros responde a una necesidad interior. Pienso que hay necesidades de tipo evolucionista que nos están diciendo que cada uno de nosotros resuena, vibra con un tipo de alimentación adecuada. Por esto, en mi concepto, no hay criterios uniformes y universales que nos digan hay que ser o no adeptos de este tipo de alimentación. Pero la pausa realmente es importante y en el ayuno creo que nos ponemos de acuerdo todas las visiones médicas en la importancia que esto tiene. Y expliquemos brevemente algo que para mí es fundamental. El ayuno nos lleva a que podamos nuevamente darle un descanso a esas vellosidades en las placas de Peyer en nuestro intestino que cumplen la función de arrastrar aquello que es tóxico y de absorber aquello que nos es nutriente. Entonces, esa pausa que le estamos dando a estas vellosidades les permite a ellas de nuevo reactivarse, cumplir con su función de manera adecuada y también cumplir entonces con lo que de una manera interdependiente le permite a esas células, a esas fimbrias, comunicarse con todas esas estructuras que mencionábamos ahora, con el hígado, con el vaso, con el timo, con todo el sistema inmunológico en general para permitirnos avanzar en ese proceso y reconocernos allí en esa pausa maravillosa. Recordemos, alguien decía, el secreto del ritmo está en las pausas. Y yo agrego, el secreto de la vida misma está en los ritmos, pero el secreto de esos ritmos está en la pausa. Siempre cito una frase de Arthur Rubinstein, el pianista famoso, al que alguna vez le preguntaron cómo hacía para a sus 80 años interpretar tan magistralmente el piano, a lo que él respondía, yo acaricio las teclas, igual que cualquier otro pianista, pero en las pausas, decía él, he ahí el meollo del asunto. Entonces, rescatemos la pausa, rescatemos esos momentos de silencio interior. Recordemos también una cosa fundamental. Yo veo esta imagen y inmediatamente empiezo a salivar, casi que me provoca, y entonces voy a aprovechar para hacer esto. Y recordemos entonces que el 75% de nuestro cuerpo en condiciones normales está compuesto por agua. De hecho, cuando nacemos tenemos un porcentaje aún mayor y en la medida en que vamos avanzando en nuestra edad, en la medida en que vamos trascendiendo con nuestra etapa evolutiva, vamos disminuyendo esa cantidad de agua en nuestro cuerpo.
Y entonces se empiezan a secar estructuras fundamentales porque la represa interior se empieza a secar también. Que sea este el momento para recordar que tenemos que hidratarnos de manera adecuada, ojalá con aguas de buena calidad. De eso hay muchísimo por hablar, pero algunas aguas alcalinas nos pueden ayudar y nos pueden definitivamente colaborar de manera grandiosa para poder cumplir con las funciones que cada uno tiene. Pero recordemos además que el agua, desde el punto de vista sintergético, representa la capacidad adaptativa que cada uno de nosotros tiene. Y en esa capacidad adaptativa, cada uno encuentra una oportunidad también maravillosa para amoldarse, como lo hace el agua con cualquier recipiente, en este caso, a las circunstancias que estamos viviendo en nuestro día a día. Así que el agua es una bendición y el agua ojalá reciba la información que cada uno de nosotros esté programando en ella. Recordemos que el agua es una gran portadora de información. ¿Y qué tal entonces si colocamos el agüita en el recipiente, posiblemente el azul índigo, que nos ayuda a disminuir la tensión superficial del agua y a que la célula se hidrate mucho mejor? Pero ¿qué tal si además de eso la llevamos programando una información casi como soy un ser de luz, soy un ser que puede proyectar amor, soy un ser que habita en armonía? Y ya nos lo demostró perfectamente Masaru Emoto con sus experiencias, cómo esa agua adopta patrones, y cristaliza perfectamente el agua de una manera ordenada que nos permite también entonces tener otro factor coadyuvante para que nuestro equilibrio interior se esté dando perfectamente. Hablemos entonces también de los efectos de la acidez en nuestra alimentación. Miren, este aspecto es fundamental. Con el agua decíamos, ojalá aguas alcalinas, porque nuestro pH, recordemos que la escala del pH va de 0 a 14 y nuestro pH ideal debería estar por encima de los 7, más o menos a los 7.4, que nos indica que estamos en un pH básico. Pues bien, algunos alimentos ácidos posiblemente van a incidir en que tengamos una mucho menor absorción de nutrientes, y ya vimos la importancia que tiene la absorción de esos nutrientes para activar el movimiento, para recordarnos que la vida es movimiento. También hay que decir, algunos de estos alimentos o componentes ácidos están haciendo que disminuya nuestra energía vital y que por lo tanto entremos en ese cuadro de fatiga crónica. Hoy en día, y tal vez la vida nos lo venía diciendo de muchas maneras, una de las quejas principales en nuestras consultas hoy en día es el famoso síndrome de fatiga crónica, y con él las fibromialgias y con él todas las manifestaciones de la disautonomía, la disregulación del sistema nervioso autónomo, que como el nombre lo indica, se encarga de elaborar las funciones autónomas, es decir, aquellas en las que no tenemos que concentrarnos para que se den de manera propicia y adecuada. Pero también hablamos de que cuando hay un consumo mayor de elementos ácidos, se empiezan a acumular metales pesados que son nocivos para nuestro cuerpo y que nos impiden tener ese equilibrio. Y ni qué decir de la autorreparación celular. La autorreparación celular es uno de los aspectos más importantes en nuestro sistema inmune, porque las células fueron diseñadas para apropiarnos de manera adecuada de este mecanismo y reinventarnos continuamente con nuestras células. Pero estas células que van apareciendo, si queremos que realmente cumplan con la función adecuada, deben ir también con las instrucciones mentales y emocionales adecuadas para que la expresión de esos genes, como lo mencionábamos en un principio, sea la adecuada. Por supuesto, esas dietas ácidas también nos llevan a que nuestro sistema inmune se vea alterado, a que los minerales no se depositen de la manera adecuada. Cuando tenemos muchos de estos componentes ácidos en nuestro cuerpo, ocurren cosas como la osteoporosis, porque el calcio empieza a salirse de los huesos en un intento por neutralizar esos ácidos. Entonces, que sea el momento para que empecemos a recuperar conciencia de esto. Por supuesto, viene otro factor fundamental desde el que también se está hablando muchísimo en medicina, que es la famosa resistencia a la insulina. Resulta que nuestro páncreas
produce básicamente dos elementos, la insulina y el glucagón. La insulina tiene que ver con la capacidad de absorber el nivel o las cantidades de azúcar que estamos consumiendo para que también dispongamos de eso como parte de nuestra energía fundamental y necesaria para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales. Sin embargo, cuando se pierden las proporciones, entonces esto empieza a ser tremendamente tóxico y tiene un costo desde el punto de vista funcional demasiado grande. En el sistema cardiovascular, pues también se han relacionado estas dietas ácidas con una cantidad de alteraciones como el desarrollo de la hipertensión, como la alteración de la capa interna de nuestras arterias y venas que se conoce como el endotelio, donde van a golpearnos también muchas de estas cosas que estamos teniendo desde allí. O sea que es un momento para protegerlo también. Y por supuesto, se me olvidó que era lo que les iba a decir, tiene que ver con la memoria y la cognición. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros de mantener la atención sin tensión para podernos entonces conectarnos con esa capacidad de generar comprensión de todas las enseñanzas que nos están presentando desde nuestro entorno para también memorizarlas y tener capacidad de responder posteriormente frente a algunas agresiones. Nuestra recomendación es entonces empezar a llevar una dieta alcalina, insisto, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Esto no puede ser dogmático, esto tiene que ver mucho con las doshas o constituciones de cada uno y por supuesto la recomendación es que le hagamos caso a nuestra propia intuición, a eso que desde el interior nos está llamando a decir, venga, deténgase, pongámonos de acuerdo y fijémonos realmente qué es lo que estamos tolerando de manera adecuada. Es una buena oportunidad para investigar un poquitico sobre esto de la dieta alcalina y entonces yo apenas les voy a hacer un avance de en qué consiste. Hablemos primero de cuáles son los que se consideran alimentos ácidos. Lo están viendo allí perfectamente en la figura, pero entonces las carnes rojas en general se dice que son de los alimentos más ácidos en nuestro cuerpo o que despiertan más acidez, algunos de los pescados y mariscos, y aquí valdría la pena también sopesar el riesgo-beneficio porque también, a pesar de ser dieta ácida, están aportando vitamina B, que puede ser muy importante también para mantenernos en un equilibrio. Entonces, vuelvo, insisto, yo creo que las cosas no son buenas o malas, lo bueno, lo malo finalmente es la dosis. Siempre le pongo un ejemplo a mis pacientes y es que si a uno lo pica la culebra, el veneno probablemente lo mata, pero lo que nos salva también es el mismo veneno a pequeñas dosis, es decir, que no es la sustancia como tal, sino las dosis de lo que estemos consumiendo. Hablamos también de los huevos y los lácteos, porque pueden generar muchísima acidez en nuestro cuerpo y qué no decir de las harinas, pero sobre todo las harinas refinadas. Estas harinas refinadas resulta que complejifican mucho nuestro metabolismo y van a hacer que entorpezcamos estas funciones fundamentales que tenemos allí para poder entonces dejar a un lado lo que no es adecuado, eso que llamamos tóxicos, y poder absorber los nutrientes. Entonces, seamos muy conscientes de que las porciones de harinas deberían ser muy minimizadas y, por supuesto, consumidas en los momentos adecuados también. Las grasas saturadas, que generalmente son las de origen animal, entonces también tienen componentes que ya todos conocemos, no solamente a nivel cardiovascular y circulatorio, sino que entorpecen también muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Digámoslo así, también pueden ser causa de microvasculitis, que hoy en día se confunde muchas veces con algunos tipos de demencias seniles al alterar algunas de las estructuras a nivel de la parte basal de nuestro cerebro, que es la que se va a encargar luego de redistribuir esa información y de irrigar adecuadamente nuestro sistema nervioso central. Esto es una cosa muy lamentable porque los helados y todo lo que es bollería y chocolates
también nos están afectando. Yo imagino las caras de muchos de algunos de ustedes, pero bueno, insisto mucho en eso, sopesemos el riesgo-beneficio, sobre todo en estas circunstancias en las que tenemos que mantener nuestro sistema inmune alerta y digamos que responsablemente ayudando, colaborando con lo que a nuestro cuerpo le corresponde hacer. Aquí también entonces incluimos los refrescos, las bebidas alcohólicas, por supuesto, y el exceso de café. El cafecito puede ser bueno en pequeñas dosis, pero modifiquemos, insisto, las cantidades porque de eso depende en gran parte nuestra respuesta en nuestro cuerpo. Y entonces entremos a decir cuáles son los alimentos alcalinos por excelencia. Y por supuesto tenemos que hablar de las verduras y las hortalizas, tenemos que hablar de las espinacas, el brócoli, el apio. Llamo mucho la atención en el apio porque es un drenador maravilloso del sistema renal, es decir, de uno de los sistemas u órganos emuntorios, es decir, aquellos que ayudan a eliminar toxinas, y el apio es uno de ellos. En las espinacas hago una salvedad para aquellas personas que tienen problemas de cálculos a nivel del riñón, de litiasis renales, porque los folatos que puede producir el exceso de espinacas pudieran llevar a la formación de más cálculos. La zanahoria, miren que si ustedes parten una zanahoria y observan bien una rodajita, la forma que tiene la zanahoria internamente es muy similar a la del sol, que deberíamos recibir todos los días. De eso hablaremos enseguida, pero también porque nos ayuda a que los componentes de la zanahoria fortalezcan muchísimo el sistema inmunológico. Lo propio las patatas en dosis adecuadas, lechuga, tomate, y aquí en el tomate hago especial énfasis porque también estimula la producción de interleuquina 2, que es un factor que estimula grandemente el sistema inmune, y también en la producción de linfocitos T y linfocitos B que vimos anteriormente, aquellos que dijimos que ayudan a la inmunidad celular y humoral. La cebolla, el ajo, el aguacate, por ser una grasa pero poliinsaturada, benéfica, ni qué decir del aceite de olivo, y quién creyera paradójicamente el limón, porque mucha gente asocia, pero ¿cómo así? El limón no es ácido. Resulta que el limón tiene unas características especiales que cuando lo ingerimos y digerimos, entonces va a permitir que el proceso de alcalinización se dé de manera adecuada, y de hecho muchas personas lo acostumbran a utilizar con un poco de bicarbonato que ayuda a alcalinizar definitivamente nuestro cuerpo. Entonces, dicho esto, digamos que tenemos que pararle bolas también a la micro y la macrobiota, tan en boga hoy, como les decía, con componentes como estos tan apetitosos que se ven aquí, y por qué no volver a rescatar la posibilidad de hacer estos batidos, de alimentarnos realmente siendo conscientes de que esto está ayudándole a esas bacterias benéficas en nuestro intestino a que nuevamente se nutran ellas para cumplir con su función. Es decir, que la macro y la microbiota son fundamentales al momento de pensar en nuestro sistema inmunológico. Tengamos, insisto, muy en cuenta esto porque es un aprendizaje fundamental y que nuestro cuerpo nos va a agradecer. Generalmente, cuando tenemos mucha dieta ácida, casi que el cuerpo se manifiesta con distensión abdominal, con sensación de pesadez, con trastornos del sueño y con todos los efectos que mencionábamos anteriormente. Pero hago énfasis en esa distensión abdominal. Esa no es otra cosa que la protesta de nuestro cuerpo diciéndonos, por favor, pónganme atención, es el momento de que de nuevo nos reconciliemos con estas estructuras para poder contribuir en ese sistema inmunológico. Y por supuesto vienen entonces los énfasis que se están haciendo actualmente en vitaminas y minerales. Aquí hagamos mención específicamente dentro de las medicinas a la vitamina C, a la vitamina E, a la vitamina D muy especialmente, porque se ha visto que tiene un factor preponderante en todo lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento inmune, y también, por supuesto, a los minerales, dentro de los que incluimos muy especialmente el zinc, el magnesio y el potasio. El zinc, que a veces se ha ignorado muchísimo, tiene una fundamental importancia en esto de nuestro buen funcionamiento. Así que
tengamos y pongamos atención a esto. Por supuesto, entenderán que no es el espacio para hacer recetas mágicas, ni mucho menos, pero es bueno que consultemos estas cosas con el médico tratante, con el médico que los sigue, y por qué no también que nos informemos por nuestra propia cuenta y nos hagamos partícipes del proceso. Nosotros en Sintergética siempre decimos es importante explicar para implicar y aplicar. Es el momento en que todos nos impliquemos en el proceso, que responsablemente asumamos lo que nos corresponda y de esa manera entonces echar para adelante en estos procesos. Y por supuesto todo lo que son los compuestos o complementos nutricionales. En esto tampoco me voy a detener, pero ya sabemos que son componentes fundamentales al momento de generar una dieta sana y equilibrada. Y ahora viene una parte fundamentalísima en la que yo sí quiero hacer demasiado énfasis, y es la relación que tiene nuestro sistema inmunológico con las emociones. La definición de emoción siempre le hemos dicho como emotion, energía en movimiento. Y esto es el impulso que nos permite actuar, pero a partir de un estímulo, y ese estímulo puede ser externo o interno. Ojo con eso. No solamente los estímulos externos, aquello que viene de nuestro entorno puede afectar nuestras emociones, sino y sobre todo los estímulos internos. Cómo manejemos, cómo digiramos nuestras propias emociones y cómo entonces podamos ser factores, ¿por qué no?, generadores de pandemias, pero de pandemias de emociones correctas, pandemias derivadas del amor. Eso sería una buena invitación y un buen reto. Entonces, si vamos a hablar de las emociones, tenemos que mencionar aquí una palabrita que en medicina conocemos como la alexitimia. Y la alexitimia, decimos nosotros los médicos, es la no expresión de las emociones. Y sabemos hoy en día por múltiples estudios que quienes no expresan, quienes no manifiestan abiertamente sus emociones, tienen hasta un 40% más de probabilidades de alterar el sistema de salud. Es decir, que en nosotros está también el modular esta respuesta cuando tenemos esa capacidad de activar nuestro quinto centro, de expresar verbalmente nuestras emociones, o si no, simplemente de expresarlas a través de los gestos, pero también de expresar no solamente emociones tóxicas, sino emociones de cariño. Es el momento de poner a prueba nuestra capacidad de entregarnos sin limitaciones y de decirle a alguien un te quiero, te amo, simplemente porque no haya excusa. Es un momento en que posiblemente podamos contactarnos con esas frecuencias más elevadas de esas emociones derivadas del amor para expresar, insisto, sin motivo alguno, o tal vez porque hay motivos múltiples en este momento, para manifestar de corazón lo que está en nuestro interior. Es el momento de elevar nuestros ojos al alma, es el momento de elevar la mirada no solamente con esperanza, sino con la intención de iluminarnos y de conectarnos realmente con el alma una a la cual todas pertenecemos. Entonces, ahora, en este instante, es cuando deberíamos sellar un claro compromiso para decir, nos apartamos de nuestras emociones tóxicas, nos apartamos de esos movimientos internos que se derivan del temor o del miedo, del cual se desprenden muchas otras emociones mucho más tóxicas, la ansiedad, la angustia, la desesperación, la impaciencia, todas estas cosas, porque está más que evidenciado que este tipo de emociones, la ira entre otras, también afectan demasiado nuestros sistemas de estrés en nuestro cuerpo. Recordemos que el sistema de estrés está modulado en gran parte por la suprarrenal, que es una glandulita que está, como su nombre lo dice, encima del riñón y que secreta, entre otras cosas, adrenalina, ACTH, cortisol, es decir, una cantidad de componentes que van a hacer que nuestro sistema inmunológico decaiga significativamente. En cambio, entonces, capacitarnos para gestionar esas emociones, y para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es comprender nuestras emociones. Comprenderlas es fluir con ellas, es permitirnos entonces sentir, experimentar esas emociones y, ¿por qué no?, intentar generar el proceso del control de las emociones, pero no de la represión de las emociones. Es importante contener, y recordemos que contener viene de contento, y contento también implica estar contenido en, y entonces podemos
controlar, insisto, contener, modular, dosificar nuestras emociones, pero no reprimirlas. Al reprimirlas estamos generando un conflicto interior muy complejo que va a generar un proceso de desgaste muy grandote en nuestro cuerpo. Y por supuesto, de nuestra capacidad de modificar la respuesta frente a esas emociones. Y entonces vienen otros movimientos que tenemos que dar para poder modificar esas respuestas. Primero, entender el sentido de cooperación. Esta imagen para mí es súper diciente y es una imagen que nos ayuda a quitarnos la mascarita que teníamos al principio en la primera diapositiva para poder entrar en el movimiento de la compasión. Y la compasión es entonces poner la pasión en nuestro interior, que nos lleva también a entender al otro, a ocupar los zapatos del otro para poder emprender acciones altruistas que a su vez nos permitan experimentar sensaciones como la satisfacción, la plenitud y la felicidad. Creo que no hay nada que nos genere más satisfacción que el acto de servir. Si cada obra que estuviéramos haciendo en el día a día, tuviera por lo menos un tris de plenitud, de satisfacción y de servicio, seguramente que estaríamos modificando nuestra realidad interior. Y aquí recordemos entonces, para el correcto manejo de las emociones, algunas estructuras a nivel cerebral, lo voy a mencionar muy sencillamente, entre otras porque después la AIS va a proyectar otra charla que tuvimos sobre el cerebro y las emociones, que los invito desde ya a que la miren posteriormente. Hay algunas estructuras, como la amígdala cerebral, que es la que se encarga de recibir mucha parte de las emociones que vienen desde la periferia y que generalmente son catapultadas desde otra estructura que se conoce como el tálamo, que es el gran redistribuidor de esos impulsos que están llegando desde la periferia, pero la amígdala tiene digamos, la responsabilidad de analizar y generar respuestas frente a este tipo de experiencias externas. Generalmente está muy en relación con los miedos. El hipocampo es el que nos permite memorizar muchas de estas emociones para que cuando sean repetidas de manera similar o parecida, entonces el cuerpo ya tenga una información que le permita responder y adaptarse a las necesidades adecuadas. Y hay algo de lo que no se habla mucho y es el giro del cíngulo, que es una estructura en el cerebro que nos permite reinterpretar las emociones. Esto es fundamental porque de esta manera y a partir de esa memoria y a partir de esa recepción de las emociones, entonces el giro del cíngulo va a permitirnos hacer que la respuesta sea la adecuada, insisto, frente a ese estímulo externo. Por cierto, mencionar también aquí esas estructuras como el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, la pineal. Hago énfasis aquí en el hipotálamo porque este hipotálamo es el gran regulador del sistema inmunológico, del sistema nervioso autónomo, y es el que tiene que ver con el simpático, que no lo es tanto porque es el que nos pone tensos, el que nos pone un poquito agresivos, y el parasimpático, que es el que modula esa respuesta. Un equilibrio perfecto entre el simpático y el parasimpático probablemente va a organizar de manera adecuada el sistema nervioso autónomo, que a su vez va a contribuir enormemente al buen funcionamiento del sistema inmune. De la hipófisis es como el gran integrador de toda la información, y qué no decir de la pineal o la epífisis. De la pineal hasta hace algún tiempo nos dijeron que era apenas un remanente anatómico como el timo, y hoy sabemos que es tal vez una de las principales glándulas del cuerpo porque produce, entre otras, la melatonina, reguladora del sueño, de los ciclos de descanso, la serotonina, que tiene que ver con nuestra felicidad, la dopamina con la pasión, la entrega, la chispa, toda esta cosa interior que nos ayuda a movernos, y también con la oxitocina, que es una de las moléculas más importantes, porque la molécula oxitocina también es llamada la vinculina y es la que nos permite precisamente generar vínculos y entender que somos parte de este perfecto engranaje que estamos viendo allí dibujado en nuestro cerebro, pero que también es el cerebro de la humanidad misma. Entendido esto, entonces, pasemos a emociones concretas. Es el momento, entonces, de que evolucionemos y pasemos de la apatía
el ese no me importa, el distanciamiento, la afición, si lo dijéramos en términos físicos, a la simpatía, esto, y a la empatía, al acompañar al otro de manera solidaria, pero por supuesto a nosotros mismos. 10 minutos de sonrisa equivalen a una hora de aeróbicos. Ahora que esta no sea excusa para no hacer aeróbicos, es bien importante que hagamos ejercicio, lo vamos a ver también posteriormente, pero estos dos movimientos de simpatía y empatía son suficientes para generar un estado de bienestar, no solamente en nosotros, sino en los otros. Yo creo que esta imagen debería ser recordada como un patrimonio de la humanidad. La sonrisa nos pertenece a todos y por lo tanto guardársela es un acto tremendamente egoísta y es el momento en que volvamos a reconocernos en esas sonrisas. Miren esta imagen nos está invitando a que cuando nos miremos a nosotros mismos y también cuando miremos al otro, reconozcamos en el otro la posibilidad de interpretarnos a nosotros mismos. Cuando esa chispa de luz brota de mis ojos y se conecta con esa chispa tuya a través de tus ojos, que además se contactan con tu corazón porque esa pupila se está contrayendo y dilatando continuamente, como recordándonos ese movimiento de la sístole y la diástole. Entonces, en ese reconocimiento estamos teniendo también una herramienta fundamental para que nuestro timo, ese órgano de autorreconocimiento por excelencia, esté activo, esté alerta, esté atento. Es el momento entonces también de generar sustancias como estas, la dopamina, que en dosis adecuadas puede producirnos pasión, mucha alegría también, esa capacidad de movernos, de dinamizarnos, pero también en dosis adecuadas, insisto, porque si no puede llevar a otras respuestas completamente alteradas. Ni qué decir de la noradrenalina, es necesario que tengamos una pequeña dosis de estrés en nuestro cuerpo. Hans Selye, cuando acuñó el término estrés, habló de una cosa que él llamó el euestrés, es decir, el estrés normal, el estrés deseable que también nos invita a cada uno de nosotros a que liberemos estas sustancias para que haya la capacidad de generar respuestas. Las endorfinas son sustancias del placer que también tenemos que generar a pequeñas dosis para no generar también la posibilidad de, digamos, engancharnos profundamente con esto y que no sea más bien la puerta abierta a las adicciones. Ya de la oxitocina hablábamos anteriormente, al igual que la serotonina. Y entremos en emociones concretas, porque desde nuestra visión sintergética siempre hablamos de que cada órgano maneja una emoción. Y decimos entonces que el riñón maneja los miedos y por eso tal vez muchas de las patologías actuales tienen que ver con la alteración que tenemos por el temor a perder nuestro territorio, eso que tiene que ver con nuestro primer centro, el riñón y la suprarrenal, eso que tiene que ver con nuestro anclaje, con nuestro polo a tierra, y por eso decimos también el miedo no es otra cosa que la ausencia del amor. Alguien decía, el miedo tocó a mi puerta, el amor abrió y no había nadie. Creo que es perfectamente comprensible esa frase y que nos invita a trascender el miedo más bien para permitirnos, en lugar de irnos hacia el temor extremo, que es el pánico, o hacia el terror, que además se conjuga con el terrorismo, entonces evolucionemos hacia la prudencia y nos permitamos a nosotros sentir esta emoción que no es mala, es simplemente lo complementario de muchas cosas y por qué no encontrarnos en la prudencia. Por supuesto, esta es tal vez una de las emociones que más se está viviendo a nivel planetario y es el momento en que cada uno de nosotros tiene que contribuir a confrontar sus propios temores para ayudarle al otro a que confronte los suyos y que entre todos hagamos que esta humanidad temerosa, agobiada y doliente en este momento pueda trascender y pueda entonces ir más bien hacia la prudencia y hacia la lección aprendida. Ni qué decir de la ira. La ira cuando involuciona, cuando no sabemos manejarla de manera adecuada, nos va a llevar a extremos como la
cólera. Y el estado de cólera es uno de los que más desgasta, de los que más absorbe energía en nuestro cuerpo, de los que más fatiga genera, de los que más acidez genera, y es el momento en que ese hígado se beneficie de comprender esta emoción, de acunarla en nuestro corazón para que en lugar de ella empecemos a expresar la capacidad de autoafirmarnos. Y esa autoafirmación a nivel del hígado, si la procesamos de manera adecuada, va a hacer que la madera del hígado nutra adecuadamente al fuego y es entonces cuando surge la alegría del corazón. Vivir la genuina alegría es casi que responsabilidad nuestra. Cuando me tomaron esta foto de bebé, me estaban diciendo simplemente conserva tu alegría continuamente, conserva esta posibilidad de comunicarte con el otro desde esa sonrisa y conserva la capacidad de elevar esa alegría hasta el nivel de la bienaventuranza. Más bien renuncia a llevarla al extremo donde posiblemente la manía se pueda presentar como expresión inadecuada de la alegría y la dirijamos, insisto, hacia ese estado de bienaventuranza, de gozo interior, de comunión con lo que realmente en esencia somos, con esa semilla que fue sembrada en nosotros y que ahora, en este instante, aflora a través de esta posibilidad de encuentro. Y entonces decimos que cuando el corazón, el fuego, consume la leña, alimenta la tierra y esa tierra está representada por el vaso y el páncreas, que normalmente nos llevan a la emoción de la obsesión. Si entendiéramos que podemos hacer de nuestro oficio un oficio sacro, un oficio sagrado, entonces comprenderíamos que no hay necesidad de quedarnos en el pensamiento rumiante, ese que se repite y que niega la libertad. Esta expresión a mí me parece bellísima porque es la capacidad de volver a volar y de instaurar el vuelo en nuestro interior y hacer que desde nuestro cuarto centro también brote en el mudra del vuelo esa posibilidad tan fantástica, tan maravillosa de contemplar desde las alturas, desde donde podemos ver la visión de los contextos y salir de los textos, es decir, de tener una visión mucho más global, mucho más integrativa y por qué no entonces evitar que caigamos en esta otra emoción que es la de la tristeza. En la tristeza estamos encontrando una manifestación que también tenemos derecho a experimentar y a sentir y por eso no hay que reprimirla, pero sí tratar de evolucionar en la tristeza hacia el estado de serenidad y de calma y no involucionar hacia eso que llamaríamos la melancolía o el estado extremo de tristeza. Entonces, perfecto, experimentémosla, permitamos que las lagrimitas afloren si tienen que salir. Una lágrima de tristeza es completamente distinta a una lágrima de alegría. Químicamente, si exploráramos esa lagrimita, vamos a encontrar que los componentes son completamente distintos. Entonces, démonos la oportunidad de expresar esa tristeza, de manifestarla, pero también de ir en pos del aprendizaje de aquello que nos ha generado ese sentimiento. Sin duda alguna, conservar la capacidad de asombro nos lleva a conservar estos ojitos. Y estos ojitos son los que se asombran, tienen la capacidad de sorprenderse continuamente, de dilatar esas pupilas para que el rayo de luz, recordemos que somos seres de luz, nos alimente y a través del núcleo supraóptico se conecte con esa epífisis o con ese radar que tenemos en ese séptimo centro, esa pineal, que cuando se enciende actúa a manera de faro, ese faro que nos permite que al cerrar los ojos nos encontremos a nosotros mismos repartiendo esa luz interior a cada una de nuestras células para que desde allí pueda luego brotar esa energía maravillosa, esa energía poderosísima que es la luz de la cual somos parte y somos esencia. Entonces, a mayor luz, mayor capacidad de atención y mayor capacidad, quien creyera, de fijar y activar la memoria. Entonces, es el momento de que pongamos a disposición esa estructura para, insisto, realizar nuestros problemas o nuestros procesos mejor de aprendizaje.
Informémonos, por supuesto que es importante estar informados en este momento cuando tenemos una lluvia, una invasión de cantidades de cosas, muchas desafortunadamente fake news que hacen que nos confundamos mucho más, pero informémonos no hasta llegar al grado de toxicidad, informémonos lo suficiente y necesario, seamos responsables, por supuesto, muy responsables al momento de replicar informaciones que no tengan la validez científica ni la consolidación suficiente como para redistribuir esas informaciones. Insisto, mantenerse informado es fundamental, pero no quedarse en ese proceso de repletarnos de informaciones continuas tóxicas. Esto mismo nos va a permitir entonces comprender de una vez por todas que es el momento de elevar nuestras frecuencias. Tal vez sí es el momento de redistribuir informaciones que nos ayuden a conectarnos con vibraciones derivadas del amor, con mensajes de crecimiento, de reencuentro. Hay unos muy bellos que están circulando en este momento y que indiscutiblemente nos elevan y nos permiten conectarnos con el alma. Y por qué no elevar ese vuelo para visualizar ese arco iris tan maravilloso que la vida nos está presentando en nuestro día a día y volver a llenar de colorido nuestra vida. Que sea el momento, insisto, de elevar las vibraciones, de entender que nuestro pensar, sentir y actuar, cuando son correctamente alineados, van a permitirnos encontrar niveles de vibraciones mucho más altas. Ni qué decir de la música. Hemos dicho que la música tiene tres componentes esenciales: la melodía, la armonía y el ritmo, el mar de la música, que nos está invitando entonces a recordar que fuimos música casi desde el momento en que nos engendraron, cuando empezó a latir ese corazoncito a manera de instrumento de percusión y que inmediatamente desarrolló el oído como la posibilidad de autoescucharnos y de encontrar el eco de la música en nosotros. ¿Y por qué no entonces danzar con ella y encontrar espacios maravillosos para que esas frecuencias que la música nos trae? Y les hago una recomendación muy importante: música en 432 ciclos por segundo. Es una música que nos ayuda a armonizarnos significativamente. Habrá tiempo para que hablemos de eso en algún encuentro que seguramente la vida nos va a permitir tener otra vez, donde ya podamos de nuevo abrazarnos y conectarnos de instrumento de percusión a instrumento de percusión, de corazón a corazón. Entonces, insisto, recordemos que la música está ahí. Ojalá nuestro entorno esté lleno de música, pero música que nos ayude a elevarnos, música que nos ayude a contactar con lo mejor de cada uno de nosotros. Y por qué no también rescatar el canto, aunque no cantemos. El canto tiene que ver con la respiración. Un buen cantante entonces tiene que afinar su respiración, él como instrumento, para luego contactarse con ese otro instrumento. Y entonces en la respiración está una maravillosa forma de dosificarnos y de expresar. Por eso es tan importante el canto. También la afinación, para que cada uno de nosotros verdaderamente dé la nota que le corresponde y asuma la postura adecuada, no solamente física, sino la postura frente a la vida, frente a la situación que estamos confrontando en estos procesos, frente al aprendizaje mismo y frente a la capacidad de proyectarnos a través de ese canto, que no es otra cosa que la posibilidad de manifestar lo que somos, entregándole al otro lo mejor de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero sabio también en los arquetipos. El sabio fue el que adquirió conocimientos, pero para compartirlos, así como el cantante que busca quien lo escuche y quien admire su obra en el caso del artista. Entonces, vale la pena recuperar ese canto. ¿Y cómo no decirlo? Lo decía Facundo Cabral muy bellamente: ¿qué es un hombre sin un sueño? Es el momento de permitir que en esta pausa volvamos a elevar nuestros sueños, volvamos a ser conscientes que en nosotros está la posibilidad de que ese mundo mejor, que todos esperamos, no con esperanza, sino con fe, con certeza, esté ahí puesto para que cada uno de nosotros realmente se atreva
a soñar, pero a soñar en conjunto, a soñar de manera colectiva, para que ese sueño de humanidad que pensamos y que soñamos, valga la redundancia, en nuestro interior, sea capaz de conectarse con lo mejor que habita en cada uno de nosotros. ¿Y qué no decir entonces de volverle a dar el colorido a la vida que cambia por completo nuestro comportamiento funcional? Nos pusieron un lienzo en blanco. Es el momento en que cada uno de nosotros, con cada uno de estos matices, con cada uno de estos colores, con cada uno de estos brillos, con cada una de estas tonalidades, pueda pintar ese lienzo en blanco de nuestras emociones a través de las experiencias. Rico que compartamos, rico que cuando nos miremos al espejo podamos soltar una sonrisa, rico que esas neuronas en espejo se activen en un momento determinado para que desde allí, desde esas células granulares del cerebro que nos permiten activar esa neurona en espejo, permitamos que el otro encuentre, cuando se fija en nosotros, una sonrisa amable, una actitud de acercamiento, una actitud de aproximación que le permita a él también sonreír con todo su cuerpo y, ¿por qué no, entonces ser multiplicadores, como lo decíamos, de verdaderas pandemias de amor? Es el momento de rescatar el optimismo, de encontrar en él la felicidad para que cambie la expresión de nuestros genes. Cada uno de estos componentes que estamos viendo en esta estructura maravillosa que es nuestro ADN, donde está toda la información genética, está esperando, está dispuesto a recibir la información que nosotros estemos procesando. Y no olvidemos este elemento fundamental: recibir el sol cuando podamos hacerlo, a pesar de este estado de confinamiento. Si alguien tiene su balconcito, pues en el momento en que se asome ese sol, acordémonos que es el gran inductor de la absorción del colecalciferol, de la vitamina D, dicho en otros términos, para que el sistema inmune también se beneficie de esa vitamina tan esencial. Las vitaminas son las aminas de la vida y por eso entonces que sea el momento de reconocernos en la luz, de encontrar que estoy en la luz y que la luz está en mí. Es el momento en que recordemos que somos luz y que somos portadores de ella y que a partir de esa epífisis, de esa pineal que se activa también por el contacto desde esta fuente lumínica tan maravillosa, podemos nosotros convertirnos en multiplicadores. Recordemos esta fase también fundamental: el ejercicio. Y entender que en el ejercicio tenemos que tener en cuenta algunas pautas. No hacerlo hasta el extremo de la fatiga y teniendo momentos de acción y pausa. Es decir, que sea un ejercicio moderado que contribuye a activar todos, absolutamente todos nuestros sistemas, desde el cardiocirculatorio hasta el sistema gastrointestinal y, por supuesto, pasando por el sistema inmunológico, pero insisto, hacerlo de manera dosificada, periodos de activación y periodos de descanso. Es muy importante que siempre nos encontremos con la pausa mientras estamos haciendo el ejercicio y que haya también, por supuesto, momentos para la relajación, para conectarnos con nosotros, para que en la agenda diga yo con yo. Es el momento en que la pausa nos permita encontrar instantes en los que, en ese estado maravilloso de relajación, podamos entender lo que Herbert Benson nos decía en su libro. Herbert Benson escribía un librito que les recomiendo que se llama La Respuesta de Relajación y que vale la pena estudiarlo un poco porque nos muestra claramente la importancia que esto tiene en nuestro sistema inmune. Y de esta manera va desprendiéndose casi que de manera obligada entender que es fundamental tener contacto con nuestros ciclos de sueño y de descanso. Recordemos que cuando estamos haciendo los ciclos del sueño adecuado, estamos encontrando también la conexión entre la epífisis y el timo, eje fundamentalísimo en todo nuestro sistema inmune. Ojo pues a esto porque es muy importante que ese sueño sea reparador y para eso algunos tipsitos: oscurecer muy bien la habitación. Cuando la habitación se oscurece, entonces se produce más melatonina de parte de la epífisis o pineal.
Por supuesto que la última comida sea una comida ligera para que no distribuyamos mucha parte de nuestra energía en el metabolismo y con una distancia suficiente hasta el momento adecuado del sueño. ¿Por qué no darse una buena ducha antes de acostarse, una ducha corta que nos permita también activar todos los sistemas valvulares en nuestro cuerpo? Y en fin, aquí podríamos quedarnos con una cantidad de recomendaciones, pero que vale la pena que tengamos en cuenta que es responsabilidad nuestra también activar los ciclos del sueño. Esto ya casi que nos está invitándonos a alinearnos, a hacer que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental vayan en una dirección. Dicho de otra manera, que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar estén siendo coherentes para que empecemos a desarrollar ese templo de la sabiduría que habita en nosotros y de esa manera nos conectemos con el alma una, donde todos habitamos y donde todos nos encontramos. El momento de alinearnos entonces nos invita a reflexionar en el silencio, porque en el silencio es cuando damos la nota. Justamente en música hay una figura que es fundamental y es la del silencio, que cuando se escribe en la partitura manifiesta claramente la diferencia entre una y otra información que sea inscrita allí a través de las notas. Entonces, que esa nota la demos desde el silencio, desde el momento que tenemos maravilloso para opacar el ruido de nuestras emociones tóxicas. Esa actitud de silencio, adentrarnos un poco en lo que somos nosotros y a contactar. Ese momento de silencio es tal vez el más especial para reencontrarnos con nuestro interior. Y eso, a su vez, nos lleva a rescatar una vez más la importancia de la respiración y la relajación, rectores de los ritmos, para finalmente estar en un estado meditativo, donde nos dedicamos con cualquiera de las múltiples técnicas que existen hoy de meditación a hacer una sola cosa a la vez. Eso es a estar presentes en ese presente y desde la presencia. La meditación entonces nos está diciendo, vale la pena, vale mucho la pena que nos aquietemos, que escuchemos, que contemplemos desde nuestro interior sin emitir juicio alguno, simplemente siendo unos observadores y autoobservadores de lo que está ocurriendo allá y aquí. Ese estado meditativo entonces nos invita a pintar, a darle un colorido diferente a nuestra vida. Y aquí unas pequeñas herramientas que utilizamos en la sintergética y la invitación es a visualizar esa red etérica, esa red que bordea nuestro cuerpo en una luz verde esmeralda en ese proceso de silencio interior, porque esa red etérica debe estar fortalecida para que justamente cualquier tipo de estructura o de emoción tóxica que trate de vulnerarnos encuentre una especie de coraza protectora que nos permita a nosotros hacer este movimiento de rebote. Entonces, visualizar esa red etérica en luz verde esmeralda y en cambio utilizar para el sistema retículo endotelial, ese que les decía ahorita, el hígado, el timo y el vaso, gran estructura en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, un azul turquesa. Algo como lo que estamos viendo en esta figura tan hermosa que nos están mostrando aquí los delfines. Casi que esto nos invita a gozar, casi que esto nos invita a disfrutar. Yo veo esta imagen e inmediatamente sé que de alguna manera estoy activando también ese sistema inmune a través de estas estructuras que estamos mencionando. Entonces, que en el momento en que nos conectemos con el silencio, con la pausa, con la interiorización, con la respiración, también visualicemos este color azul turquesa que va a permitir activar ese sistema inmunológico. Y ya, para lo que algunos ya conocemos desde la sintergética, mantener activado lo que conocemos como el triángulo de radiación, que no es otra cosa que conectarnos con el alma,
con el séptimo centro en la coronilla y con el cuarto centro en la zona entre los omóplatos. Al formar este triángulo, que llamamos el triángulo de radiación, y visualizarlo en luz índigo, estamos convirtiéndonos en personas que están irradiando un patrón frecuencial adecuado que va a hacer que el otro resuene, vibre en la misma frecuencia. Por lo tanto, también es responsabilidad nuestra emitir ese tipo de radiaciones continuamente para que contagiemos otro tipo de informaciones completamente diferentes. Recordemos entonces red etérica en luz verde esmeralda, sistema retículo endotelial en luz azul turquesa y el triángulo de radiación en azul índigo. De esta manera, también yo creo que todos estos movimientos nos están invitando a asumir una posición como la que estamos viendo acá, de hincarnos, de volvernos a flexionar, de reflexionar y de orar más que rezar. Orar significa conversar con ese ser superior, llámenlo como lo quieran llamar desde su sistema de creencias, pero de alguna manera nos está diciendo es el momento a que humildemente en esta actitud nos reconozcamos vulnerables y sepamos que podemos tener ese momento de oración mágico, ese momento de oración para interiorizarnos y conversar con esa fuerza superior y, ¿por qué no, con humildad también pedirle su ayuda en este momento tan significativo de la evolución de la humanidad? Es el momento entonces también de servir, y alguien lo decía, el que vive para servir sirve para vivir. Que sea un momento en que nos encontremos también en la capacidad que cada uno tiene desde su conocimiento, desde su ciencia, desde su pequeño aporte en esta actividad de servir, que no es otra cosa que poner el amor en movimiento. Y con esto entonces voy terminando dándoles las gracias, pidiéndoles que entremos todos en ese estado de gratitud, en ese estado en que el amor y la gratitud se conjuguen para que despertemos la intuición que conecta nuestro corazón con nuestros pensamientos y que cada uno pueda expresar generosamente esa capacidad de entrega y de dar. Bien, a todos muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Gracias a la vida por permitirnos encontrarnos. Gracias a la Asociación Internacional de Sintergética por brindarnos estos espacios de reencuentro ahora que todos tenemos esa preciosa oportunidad del confinamiento. Vero, a ti también muchísimas gracias. E insisto, seamos replicadores de toda esta información. Alejandro, perdón. Sí. Gracias a ti por esta ponencia magistral que solo tú sabes hacer, que solo tú sabes cómo y lo sabes condensar esos conocimientos. Al principio de la ponencia decías, bueno, si hay algún médico que me perdone, pero has sabido conjugar elementos científicos con una gran claridad, sencillez, para que los miles de personas que ahora mismo nos están viendo en todo el mundo lo entiendan y lo disfruten, así como ese poder de esas bellas imágenes que nos han transmitido a todos. Alguien en este momento me dice que no está escuchando tu voz en este momento. No sé si la gente que nos estaba siguiendo escuchó tu voz, pero alguien que te estaba siguiendo me dice que no escucha tu voz. Yo sí te escucho perfectamente. Espero que muchos hayan podido escuchar lo que has dicho, pero no sé si tengas que revisar allí algo. Si no serán cosas del directo, os pido a las personas que nos estáis viendo, ¿me estáis escuchando? Espero que sí. De momento nadie dice nada, pero parece que sí. Alejandro, miles de gracias también. Mientras nadie nos dice nada, voy comentando ya que tú me escuchas. Bien, si nadie nos dice nada debe ser porque están escuchando, esperemos que sí. Si alguien nos quiere colocar algún mensajito donde diga si te escuchan o no, sería muy importante, ¿no? Se escucha, me dicen. Se escucha, bueno, perfecto. También deciros a todos los que habéis llegado a lo mejor a la mitad, un poco tarde, no os preocupéis porque podéis ver la charla todas las veces que queráis. En este mismo enlace donde habéis accedido, quedará automáticamente grabada, bueno, ya lo está. Yo también la quiero ver.
Sí, hombre, tú la tienes muy vista, Alejandro. No, es broma. Pero deciros también a todos, por favor, si os ha gustado, si os ha llegado al corazón, si os ha parecido útil, que yo creo que sí, por favor, dadle al like y compartidla con todas las personas del mundo que conozcáis para que les lleguen también estas herramientas tan vitales que habéis dicho. Alejandro, también, antes de terminar, te quería pedir si había espacio para 3 pequeñas preguntas. Nos han Claro, hecho por algunas supuesto. Sí, nos han hecho algunas preguntas las miles de personas que nos han visto. Todas prácticamente ya las has contestado en el transcurso de la ponencia. Solo quería hacerte 3 pequeñas preguntas que no nos tomarán mucho tiempo. Por ¿De acuerdo? supuesto que sí, con el mayor de los gustos. Además que de Pues, verdad qué rico, yo no los veo a todos ustedes, pero me los imagino y eso es una buena manera de conectarme y nutrirme yo también con su presencia. pues que sepas que están personas de todo el mundo, de todo el mundo, de Colombia, por supuesto, de España, donde resido yo también, por supuesto, de Nueva York, de México, de Costa Rica, de Puerto Rico, de todas las partes del mundo. Y no nos está haciendo este momento ver lo unidos que realmente estamos frente a cualquier adversidad, independientemente de donde nos ubiquemos. Qué mejor prueba que esta, ¿no? Todos unidos durante esta hora y media Qué que llevamos maravilla. ya. Pues, mira, te hago estas 3 preguntas muy cortas. Dale. Una, perdona, es de Ángela Pérez y Anthony Barrios, que los dos os han pedido por separado cuando hablabas de la alimentación ácida y alcalina. Nos han pedido si nos podías dar ejemplos de alimentos que nos ayudaran en la superación e inmunidad de la quimioterapia y la radioterapia. Bueno, es que en general todos los alimentos que mencionábamos como alimentos, perdón, como alimentos alcalinos, tienen muchísimo que ver con esto, porque recordemos que la radioterapia y la quimioterapia, dentro de los efectos que tienen, justamente ocurren por acumulación de iones positivos, de radicales libres que contribuyen entonces a la acidificación de nuestro cuerpo. Así que todos esos elementos mencionados anteriormente, todos esos estructuras alimenticias que mencionábamos dentro de los alimentos alcalinos, pues bienvenidos sean en el momento en que nos estemos afrontando algo como eso. En realidad, este tipo de situaciones como la quimio y la radioterapia, lo que están haciendo es, insisto, acumular cada vez más iones positivos que son muy tóxicos para nuestra salud. La célula tiene un potencial de membrana que está intercambiando continuamente en lo que conocemos como la bomba sodio-potasio, y el secreto está en que de la célula salgan el exceso de iones positivos y al contrario que nos rodeemos de iones negativos. Y eso no solamente lo hacemos con la alimentación, también con el entorno. Por ejemplo, para las personas que vivan en lugares costeros, normalmente hay mayor concentración de iones negativos, pero también se consiguen algunos instrumentos en el mercado como emisores de iones negativos que compensan el exceso de iones positivos. Y por supuesto, hago muchísimo énfasis, no solo en la alimentación, sino y sobre todo en el manejo de nuestras emociones. Si somos autogestionarios de nuestras emociones, si sabemos llevar a cabo esto, vamos a entender perfectamente que emociones, insisto, derivadas del amor son emisoras de iones negativos que son positivos para nuestra salud. Pues muchísimas gracias. La verdad es que has ayudado a muchas personas. Ángela aquí nos está diciendo que querían enfrentar su quimioterapia con menos miedo, así que gracias, Alejandro. Qué bueno, Ángela. Un abrazo para ti, grandote, y que sepas que no estás sola, que todos te acompañamos y que estas redes que estamos constituyendo a partir de esto son precisamente la mejor excusa para entender que no estamos solos, para entender que somos una única unidad, así que contigo estamos todos. Totalmente de acuerdo contigo. Ángela, estamos contigo. La segunda pregunta que te quería plantear también breve nos la plantea Laura Blesa sobre la menopausia. Nos pide una consulta breve sobre qué vitaminas o minerales le pueden beneficiar. Bien. Bueno, no es el espacio preciso para esto, pero digámoslo así. Los estrógenos normalmente son los que ayudan a activar a la mujer en esa parte de sus ciclos, ¿no? Es decir, el estrógeno está activando la posibilidad y los progestógenos normalmente lo que están haciendo es llevar a cabo la disminución de esa actividad. Pues en la menopausia ocurre que hay un agotamiento de ambas cosas y por supuesto esto lleva a que se altere muchísimo la fisiología y el comportamiento de nuestro cuerpo. Sin duda,
cosas como el ejercicio, cosas como la respiración, cosas como la pausa, cosas como la alimentación nos pueden ayudar bastante. Por supuesto, y acorde a las circunstancias en que esté esta persona, debe consultar con su médico tratante para ver que no esté teniendo requerimientos extras de vitamina D y de calcio, que suelen ser fundamentales, pero también de algunos fitonutrientes que pueden reemplazar de alguna manera ese déficit hormonal que ocurre fisiológicamente como la menopausia. Entender, entre otras cosas, que la menopausia, pausa, es la manera en que el cuerpo te dice que también vale la pena hacer la pausa. No entenderlo como un estado patológico, sino como un estado también funcional en el que seguramente te estarás pudiendo beneficiar también de otras cosas que la vida te está dando también. Entonces, los requerimientos de minerales y oligoelementos esenciales los puedes tener en todos esos nutrientes que veíamos ahorita que favorecen la dieta alcalina y, ¿por qué no?, también moderadamente en algunos de los alimentos ácidos que mencionamos ahora. Vuelvo e insisto, yo no voy a entrar a la discusión de si debemos ser veganos o vegetarianos o permitirnos comer carne. Yo pienso que eso tiene que ver con la estructura individual, con la constitución individual, y lo más responsable es consultarlo con la persona idónea para que te dé los consejos acordes a tu estado fisiológico actual. Pues muchas gracias, Alejandro. Y ahora sí que voy por la última pregunta. Todas las que quieras. Además, esto me divierte, o sea que no te preocupes. Es que tengo una última pregunta y Sí, sí. una petición popular. ¿Vale? Voy por la pregunta. Claro, uy, ya me imagino Espérate, la bebe petición agua, bebe popular, agua. no puede ser, pero Sí, bueno. sí, sí, para la petición, ¿eh? Más de 1000 personas nos están viendo, casi nada, tú, como tú y yo solos, ¿sabes? Bueno, la tercera, No puede ser. la tercera pregunta de Silvia Resa nos dice que cuáles son los órganos vinculados, por un lado, con la sorpresa y con la tristeza. ¿Cuáles son los órganos relacionados con? La tristeza y la sorpresa. Bueno, primero, la sorpresa incluye a todos los órganos porque la sorpresa es, insisto, la capacidad de asombro, de que entre luz, asombro, sin sombra. Eso nos está diciendo siempre que es el momento del despertar y por supuesto que todos los órganos necesitan de luz para hacer efectivas sus funciones. Así que por eso nunca perdamos la capacidad de asombro, nunca perdamos la capacidad de ser niños, nunca perdamos la capacidad de estar en la levedad, porque de esa manera vamos a contribuir a todos nuestros órganos y sistemas. Y la otra era la tristeza, te entendí, ¿no? La tristeza entonces tiene que ver con el pulmón. De allí la importancia de mantener activo el pulmón, de no solamente tener en cuenta ejercicios de tipo respiratorio o la meditación o el yoga, sino también de danzar y hacer ejercicio físico. Eso nos obliga a estar expandiendo nuestros pulmones y nutriendo adecuadamente además al riñón en la ley de generación de los chinos, lo que a su vez contribuiría enormemente a evitar en un estado de miedo o de temor. Recordemos que el órgano en relación con la respiración es entonces obviamente el pulmón, que está en relación con las tristezas, pero recordemos también que el pulmón se comunica, o su pareja fisiológica desde el punto de vista de la energética de la medicina tradicional china, tiene que ver muchísimo con el colon o con el intestino grueso. Así que es fundamental también respirar para trascender de la tristeza hacia la serenidad y la calma, pero también para ayudarle a nuestros órganos emuntorios, aquellos que ayudan a botar toxinas, a cumplir con su función. Bueno, Alejandro, perfecto. Y ya vamos a terminar con un clamor popular que nos vehiculiza Lina Pérez y nos pide si te apetece cantarnos algo No puede ser. antes de cerrar para, como ejemplo de la música, de ese mar, de esa vibración, para elevar la vibración. Si te apetece, porque también... Bueno, pero entonces Espera, los invito. Alejandro. Sí, sí. También deciros a todos que Alejandro lleva 1 hora y 40 minutos hablando, pobre, que Wow. tampoco no sé No yo. me di cuenta que me hubiera extendido tanto, me excusan. No, se ha pasado volando. Lo digo por tu voz. Si te apetece
cerrar esta primera conferencia inaugural del ciclo cantándonos algo. ¿Te apetece? Bien, pero con una única condición, y es que ¿Cuál? todos me acompañen allá desde sus casas y que, por supuesto, convirtamos este canto en una posibilidad más de expresión, de que cada uno dé la nota, de que cante aunque no cante, para que contagiemos esta humanidad de otra manera distinta. Y siempre me encantaba citar, entre otras cosas, un saludo muy especial a los argentinos que siempre sufren las consecuencias de mis chistes y de mis bromas, pero es porque los quiero demasiado. Pero Facundo Cabral interpretaba una canción muy bella que creo que viene muy al lugar en este momento, que era la de no soy de aquí ni soy de allá. Y él decía, más o menos, no tengo un instrumento en mis manos, así que tocó a capela. Esto, la verdad, no estaba en el Venga, libreto. a capela. Esto es el directo, Alejandro. Es lo que hay. El amor popular, más de 1000 voces. Venga. Bueno, y él decía algo así como, me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me enojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino porque lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir en el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar balcones y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones, sobre todo los ladrones de corazón, y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas. Ay, y estar con todos ustedes siempre, siempre. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es nuestro color de identidad. Bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Te aplaudo desde aquí. Están todas las personas aplaudiendo desde su casa. ¡Bravo, Alejandro! A mí se me ha puesto, como diríamos en España, la piel de gallina, la verdad. Qué bueno. Están todas las personas diciéndonos que les encanta. Gracias, gracias de corazón por este momento que, vamos, no sé si ha sido... Vamos, mira que costaba superar todo lo aprendido en la charla, pero creo que hasta este precioso momento que realmente nos ha hablado al corazón, a todos y cada uno de nosotros, ha sido tanto o lo más bonito de todo lo que llevamos compartiendo. Gracias, Alejandro. Qué bueno, gracias a ustedes, a todos, de verdad los llevo en el corazón y que sea esta oportunidad para que multipliquemos entre todos todo esto que hemos logrado compartir gracias a la, insisto, generosidad de la vida. Pues gracias, Alejandro. Gracias a todos los que estáis aquí ahora mismo compartiendo este momento, a todos los que nos veréis más adelante. Gracias por compartir este momento, que estéis muy bien, deseamos de todo corazón que estéis bien, estéis donde estéis, que fluyáis con esta situación, que la viváis lo mejor posible y nos vemos en la siguiente ponencia del ciclo de estrategias y abordajes de esta pausa mundial. También, para finalizar, deciros y recordaros que si os ha gustado, por favor, le deis al like y la compartáis. Dicho esto, os deseo un muy feliz día. ¡Hasta luego!